Tal vez sería bueno ponernos de pie otra vez. En la cruz murió por mí, Él me sostendrá, su justicia me otorgó, Él me sostendrá, y yo al cielo ascenderé, Él me sostendrá. Y la última canción, Alabaré al Señor mi Dios, está igual en las otras. Jesús me sigue.
gracias por esta canción, por la música, gracias por todo lo que pones en nuestros corazones, la cierta confianza de ti y de tu mensaje. Ahora, Dios, cuando estudiamos tu palabra, ayúdanos a entender lo que quieres enseñarnos hoy. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén. Pues pueden tomar sus asientos y ahora vamos a abrir la Biblia. Vamos al libro de Proverbios. Vamos a regresar siempre a nuestro tema de Lucas hoy, pero quiero leer unos versículos antes de buscar el libro de Lucas. Proverbios 30. Proverbios 30. So Proverbs 30, just to read a few verses. And then on to Luke 16. Proverbios 30 se encuentra en la página 692. 692. Y vamos a leer de 7 a 9 de Proverbios 30, página 692. Antes de leer, una pregunta. ¿Qué amas más o a quién amas más? ¿Al dinero o a Dios? Todos queremos decir a Dios, ¿verdad? Queremos decir esto. Pero una lucha por todos los seres humanos es la competencia en el corazón por las cosas que el mundo dice que son importantes. ¿Verdad? Y esto ha sido siempre, desde los tiempos bíblicos. Jesús en nuestra historia de Lucas habla del dinero y tenía un mensaje para los discípulos, sus 12 discípulos, y también para los fariseos de su tiempo. Lógico, está en la Biblia porque tiene un mensaje para nosotros. En un lado de la Biblia hay un versículo que dice: el amor al dinero es la raíz de toda clase de maldad. Y es cierto, si lo analizamos, ¿no? El amor al dinero motiva al ser humano para hacer muchas cosas que no debemos hacer. No conozco tu historia. Algunos de ustedes tal vez conocen lo que es pobreza extrema y de no tener nada. Tal vez en su niñez, de luchar, de no saber ni qué comer, y algunos siguen sin techo. Es difícil. La realidad económica, necesitamos dinero en esta vida, todos. Pero creo que el deseo o el conflicto de amar a Dios sobre el dinero está para todos, ¿no? El que tiene muchísimo dinero siempre quiere más, ¿no? Y aquí en Proverbios dice algo muy bonito, en versículos 7, 8 y 9 dice algo muy bonito. Dice: solo 2 cosas te pido, Señor, no me las niegues antes de que muera. Versículo 8 dice: aleja de mí la falsedad y la mentira. Y luego eso es muy bonito: no me des, ¿qué? Pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría que desconocerte y decir: ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar aquí a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Eso es un versículo muy bonito, ¿no? Vamos ahora a Lucas 16, donde Jesús enseña sobre el dinero. En varios lugares enseña sobre el dinero. Lo que vamos a leer es algo muy difícil para entender. Hay lugares en la Biblia, tú lees la historia y comprendes la historia. Por ejemplo, la semana pasada, la historia del hijo pródigo, tú lees la historia y tú comprendes la historia. Yo me acuerdo de niño leyendo esa historia, página 1091, si estás buscando ahí, Lucas 16, página 1091. Yo me acuerdo de niño leyendo esa historia y tratando de comprenderla y no lograba comprenderla. Y es cierto, hay aspectos de esta historia que son difíciles de entender, pero también hay cosas bien claras que sí podemos entender. Y te recomiendo esto también cuando estás leyendo tu Biblia por ti solo. Y estás leyendo y hay cosas que no comprendes. Puedes decir a Dios: Dios, ayúdame a entender lo que debo entender de esto. Y a lo mejor no lo vamos a comprender al 100 en todos los aspectos, pero lo que tenemos que comprender, Dios nos hace entender, ¿verdad?
Aquí este capítulo 16 es una parábola. Versículo 1 dice, Jesús contó otra parábola a sus discípulos, pero como vamos a ver, los fariseos estaban ahí presentes escuchando, así que Jesús sabía esto, lógico. Entonces, Él los está enseñando a los 12, pero también sabiendo que presente había ahí también los fariseos. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre, ¿cómo? Rico. Tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Y esta historia es la historia del administrador. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. Entonces es un administrador malo que hizo cosas malas y su patrón está a punto de despedirlo por lo que había hecho. Versículo 3. El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza, ¿qué? Pedir limosna. Y entendemos esto. Se da de entender que él está grande, ya no puede hacer trabajos forzados, ya no puede cavar, como dice, y le da vergüenza pedir limosna. Versículo 4, él dice, o piensa, tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba, ¿dónde? En su casa. Entonces él está pensando, ¿qué voy a hacer? Necesito tener techo cuando ya no tengo casa aquí. Y él lo piensa y después dice, ya sé lo que voy a hacer. Versículo 5. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. Y el administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe, ¿qué? 50, la mitad. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe, ¿qué? 80. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Él está tratando de ganar amigos, a fin de que cuando lo echen de su trabajo, tenga un lugar donde vivir cuando ya no tiene una casa. Él está viendo al futuro, manejando así el dinero de su patrón, pero tratando de pensar en el futuro y proveer por el futuro. Versículo 8. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado ¿con qué? Con astucia. Entonces esto para mí, en mi niñez, eso era mi detalle. Decía, ¿y cómo puede ser que el patrón lo elogia en este caso? Porque prácticamente no está haciendo lo correcto, ¿verdad? De escribir por la mitad o recolectar por la mitad el dinero que debía, como que está mal. Pero lo que el patrón está diciendo, mira, tú estás tratando de proveer por tu futuro. Es lo que debías haber hecho con mi dinero desde un principio, ¿verdad? Pero por fin estás pensando las cosas y pensando en lo venidero. Y ahora Jesús lo aplica a nosotros. Y llegamos al punto de la historia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido, ¿qué? La luz. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Aquí Jesús está hablando de las personas que tienen un entendimiento de las cosas de Dios y las personas que no tienen entendimiento de las cosas de Dios. Si tenemos entendimiento de las cosas de Dios, entendemos que el dinero y todo lo que se compra con el dinero es pasajero. Es necesario, sí. Tenemos que tener dinero, tenemos que proveer bien por nuestras familias. La Biblia dice, tenemos que trabajar honestamente. Tenemos que proveer por nuestras familias. Esto es parte de lo que dice la palabra de Dios. Debemos, por ejemplo, si tenemos padres necesitados, como hijos, una manera de honrarlos es también ayudarlos en su vejez. Todo esto es bíblico.
pero sobre todo el que entiende las cosas de Dios, entiende que todas las cosas materiales aquí son pasajeros y el carro que tienes, lo tienes que dejar. Tu casa que construyes algún día, lo tienes que dejar. Y todo lo que tú puedes comprar con tu dinero es pasajero. Esos son los hijos de la luz. Entienden que lo más importante es lo espiritual y lo material es de menos importancia. Y Jesús está diciendo que a veces nosotros que entendemos esto, manejamos mal nuestro dinero porque a veces nos aferramos a lo material cuando sabemos que esto no es nada eterno, que no tiene valor eterno. Y Jesús está diciendo a sus discípulos, ustedes pueden tener o no tener dinero como sea, pero cuando ustedes manejan el dinero, deben manejar el dinero pensando en lo que tiene valor eterno. Y tiene 3 lecciones para los discípulos. Versículo 9 les dice, por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas, es decir, el dinero. Las riquezas mundanas simplemente se refiere al dinero. Les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, las riquezas mundanas de esta vida, cuando se acaban todo esto, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas, ¿dónde? Eternas. Él está diciendo, debemos manejar nuestro dinero, también pensando, ¿cómo puedo usar mi dinero para las cosas de Dios? Para también personas escuchen y crean en el mensaje de Cristo, para que estén en el cielo, en las viviendas eternas. Y yo les confieso, es muy fácil, aún los que conocemos las cosas de Dios, es siempre fácil pensar en mi dinero para mí y para el bien de mi familia, para establecerme a mí y establecerlos a ellos. En tu vida le has dicho a Dios, Dios, ¿cómo quieres que yo gaste mi dinero? ¿Has preguntado eso? Algunos de nosotros es difícil pensar así. No lo hemos pensado nunca. Entonces, una lección es que Cristo dice a los discípulos, yo quiero que entiendan que el dinero es pasajero y quiero que ustedes busquen también a mi reino con el dinero, que me honren con el dinero. 1. Lección número 2 viene en versículo 10. El que es honrado en lo que, en lo poco, también lo será en lo que. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo que, en mucho. Entonces llega al punto, dice versículo 11, por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, es decir, el dinero, ¿quién les confiará las verdaderas? ¿De qué está hablando Jesús? Él está hablando de nuestro uso con las cosas materiales. Si somos deshonestos, si no somos honrados con las cosas materiales, ¿cómo puede Dios realmente ponernos a cargo de las cosas con más valor, que son las cosas eternas? Él está diciendo a sus discípulos, importa qué es lo que hacen con el dinero, si ganan el dinero de una manera maravilla. Si ustedes son ambiciosos, como mis discípulos, eso se refleja mal. ¿Y cómo puede Dios realmente poner en sus manos las riquezas verdaderas, el mensaje de Cristo, lo que tiene valor eterno, si ustedes manejan mal las riquezas materiales de esta vida? Y eso lo comprendemos. Por ejemplo, ¿no escuchan a veces de pastores que estafan a más personas? ¿No se escuchan? Sí se escuchan. Si líderes religiosos son ambiciosos y si manejan mal el dinero de este mundo, eso se ve mal ante la gente, ¿no es cierto? ¿Quién va a confiar en ellos
para darles el mensaje de Dios, de guiarlos espiritualmente si están manejando mal las cosas de Dios. Es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos, los está entrenando aquí en cuanto al uso del dinero, diciendo, si ustedes no manejan bien, si no son íntegros en cuanto a cómo manejan el dinero, ¿cómo puedo yo como Dios darles un lugar de responsabilidad en mi reino? Versículo 12 sigue diciendo lo mismo. Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Hablando exactamente de lo mismo. Lección 3 viene en versículo 13. Ningún sirviente puede servir ¿a qué? A dos patrones. Menospreciará a uno y ¿qué? Y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez ¿a quién? A Dios y a las riquezas. Es lo que Jesús está diciendo claro a sus discípulos. Ustedes no pueden amarme a mí y a las riquezas. ¿Por qué habla Jesús ahora de amor? Amor es algo muy personal, ¿no es cierto? Amor es lo que es todo tu ser. Cuando tú realmente amas a alguien, esta persona es todo tu ser, ¿no es cierto? Y Jesús dice, tenemos que amarlo a Él, a Dios, más que el dinero. ¿Por qué nos dice esto? Pues en primer lugar, ¿cuál es nuestra necesidad más grande? Realmente no es tener una casa, no es tener un carro, no es tener comida. Nuestra necesidad más grande es el perdón de nuestros pecados, ¿no es cierto? Y la vida eterna. ¿Cuál es el precio de vida eterna? $100. ¿Cuál es el precio para comprar perdón de pecados? $1,000 pide Dios. $1,000,000. Tienes que ahorrar $50,000 y hacer donación a la iglesia, 50,000, y con esto consigues perdón de pecados. ¿Cuál es el precio? Es gratis. Porque Jesús pagó el precio por nosotros en la cruz. Y eso es nuestra necesidad más grande que tenemos. No se compra con dinero. No se compra con dinero. Por eso dice Jesús, no se fijen tanto en el dinero. Lo más importante no se puede comprar. Yo les tengo que regalar. ¿Sí? Pero es más, cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, Él nos da entendimiento y sabiduría acerca de las cosas verdaderamente importantes. Años atrás conocí la familia del abogado de Rogers. ¿Algunos de ustedes tienen teléfonos con servicio de Rogers aquí en Canadá? ¿O conocen algo de la compañía de Rogers? Rogers es una compañía bien grande aquí, de celular, de teléfonos, de cable, de la tele, en Toronto, el Rogers Center, donde juegan los Blue Jays. Es una empresa sumamente grande, de una familia de mucho dinero. Y yo conocí a la familia de uno de los abogados principales que representaba esa empresa. Tenían altísimo dinero y una casa, una mansión. Mi esposa limpiaba los jardines de la esposa de él, y así conocimos a ellos. Y en aquel entonces trabajaba en un vivero, y yo arreglaba o vendía, se puede decir, las plantas que la señora quería para sus jardines. Y ella nos dijo, porque tenía una mansión, ella nos dijo, me siento sola, aquí estoy todos los días, no tenemos hijos, y mi esposo siempre está trabajando. Y sentía un vacío en su vida, no conocían las cosas de Dios. Porque puedes tener todo el dinero en el mundo y no tener alegría, ¿no es cierto? Fue muy triste realmente cómo terminó la historia, porque por fin dijo él, ok, necesitamos tiempo como pareja,
vamos a ir a Europa por 15 días. Compraron sus boletos, se fueron para allá y no disfrutaron de sus vacaciones. Él se sentía enfermo, muy enfermo. Regresaron aquí, fue directamente al hospital, le dijeron es cáncer de páncreas. Y vivió 15 días y falleció. Sin Dios, amamos más al dinero que todas las cosas, pero no trae alegría. Pero por eso Jesús dice, ámame a mí. Yo les enseño lo que son los tesoros verdaderos. Yo te enseño cómo valorar más a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tus amistades, que el dinero. Pero sobre todo Dios quiere que lo amemos a Él más que el dinero. Y eso es lo más importante que tenemos que ver. Por ejemplo, tú puedes tener una cuenta bien llena de dinero, o puedes guardar tu dinero en tu casa y puedes todas las noches sacar tu dinero y ver tu dinero y hablar con tu dinero. Pero ¿cómo te vas a sentir? Cuando hay necesidad, un problema en la familia, puedes hablar con tu dinero, pero tu dinero te escucha. Tu dinero te ayuda. Si tienes una enfermedad, como en esos días COVID, que pegó parejo a ricos y a pobres, y con todo el dinero del mundo, tú puedes ir a tu dinero, ayuda. Tu dinero no te ayuda. Pero Dios viviente te escucha y hablas con Él, porque Él es un ser viviente que busca nuestro amor. Es lo que Él está diciendo a sus discípulos, ámenme a mí, yo soy su Dios, y conmigo tienen riquezas verdaderas. Entonces Jesús hablaba de todo esto con sus discípulos. Ahí, ¿quién más estuvo ahí presente? Los fariseos. Y como siempre, cuando se predica la palabra de Dios, hay dos clases de personas. Y eso se ve bien claro, porque aquí es muy triste lo que vamos a leer, versículo 14. Versículo 14. Oían todo esto, ¿los quién? Los fariseos. ¿A quienes qué? Les encantaba el dinero, dice. ¿Y qué? ¿Le hicieron caso a Jesús, dice? Se burlaron de Jesús. Ellos escucharon todo lo que Jesús estaba diciendo, Él que es fuente de vida eterna, y se burlaban de Él. Jesús, versículo 15, Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, porque eran religiosos, creían en Dios, eran líderes religiosos de su tiempo. Dice, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce ¿qué? Sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es ¿qué? Detestable delante de Dios, detestable. Y Él está diciendo, esos líderes religiosos de la iglesia, ustedes son detestables delante de Dios porque es lo que aman. Ustedes realmente nada más se enfocan en lo material, son guías ciegos de la gente. Y Dios está enojado con ustedes. Ustedes aman todo lo que Dios odia. Así que ellos cerraron sus corazones a las palabras de Jesús. Pero los 12 discípulos, aquí no dice, pero sabemos por lo que la historia de la Biblia nos narra, ellos sí creyeron en Dios. Cuando uno le entrega su corazón a Dios, Dios hace grandes cambios. Ellos no eran hombres ricos. Sabemos que algunos de ellos tal vez tenían dinero, pero muchos de ellos no. Eran pescadores. Y sabemos que muchos de ellos dejaron sus profesiones a seguir a Jesús. En el libro de Hechos, tú puedes leer la historia. Uno que estaba ahí mendigando dijo a Juan y a Pedro, él quería que le hiciera a un milagro. Y le pidió que lo ayudara. Y ellos dijeron, no tenemos plata ni oro. No tenemos dinero para ayudar. Lo que tenemos, le vamos a dar, y lo sanaron. ¿Verdad? Pero ellos no tenían dinero.
los discípulos lograron comprender el valor del dinero en este mundo y el valor de la palabra de Dios y el mensaje de Jesús. Y la cuestión para mí y para nosotros aquí es: ¿a qué amamos? ¿A qué amamos? ¿Cuál es realmente el tesoro de nuestros corazones? Dinero es necesario, sí. Tenemos que trabajar honestamente, proveer por nuestras familias. Esto es excelente, sí. Pero debemos todos decirle a Dios: Dios, ayúdame a mí a entender el valor eterno de lo que es realmente importante. Perdón de pecados, tu presencia, eso es lo más importante. Número 1. Número 2, debemos decir a Dios: Dios, ayúdame a no ser como estos fariseos. Ellos que creían en Dios, sí, seguro, pero en realidad nada que ver. Y tú y yo podemos caer en lo mismo. Número 3, pienso que debemos decir a Dios hoy: Dios, las lecciones que enseñaste a ellos en su tiempo, a mí en mi vida, ¿cómo quieres que use yo mi dinero en mi vida? Debemos decir esto a Dios. ¿Qué quieres que haga yo con mi dinero? Si no somos honrados con el dinero, ¿cómo puede Dios usarnos en este mundo con las riquezas verdaderas? Si tú quieres que Dios te use en esta vida con las verdaderas riquezas espirituales, necesitas decirle a Dios: Dios, donde nadie me está viendo, ¿soy una persona honesta? Cuando nadie me está viendo, ¿soy honesto con el dinero? Y si no, debe haber cambios, ¿verdad? Y sobre todo, la tercera lección de decir a Dios: Dios, quiero darte mi amor. Quiero darte todo el amor de mi alma. De poder disfrutar de Dios y su presencia. Eso es lo primordial, es lo que Dios quiere, que disfrutemos de Él. Por ejemplo, si tú tienes un matrimonio, buen matrimonio, y es bueno disfrutar de tu pareja, ¿no? Es su presencia, de hablar con esa persona. Es lo mismo con Dios. Así quiere Dios con nosotros, que lo disfrutemos con nuestro amor, que es mucho más mejor que lo que se puede comprar con el dinero, ¿no es cierto? Entonces, esas fueron las lecciones de Dios para los discípulos y también las lecciones para nosotros. Vamos a terminar hoy con una oración. Vamos a orar. Padre Santo, venimos en tu presencia en esta noche. Gracias, Dios, por esta historia. Gracias por lo que enseñabas a tus discípulos y lo que quieres enseñarnos a nosotros. Dios, en primer lugar te pido más amor por ti que por las cosas materiales. Señor, ayúdanos a proveer bien por nuestras familias. Estos hombres y mujeres que están aquí, que han dejado a sus países para venir aquí a trabajar, Señor, yo te pido, dales económicamente lo que necesitan para proveer por sus familias, pero también, tanto ellos como nosotros canadienses, oh Dios, ayúdanos a amarte a ti sobre todo. Ayúdanos a trabajar honradamente y manejar de una manera que te agrade a ti nuestro dinero que tú nos das. Señor, ayúdanos a amarte, disfrutar de ti y de tu amor. Gracias por el perdón de pecados que nos ofreces. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén. Vamos a cantar, vamos a terminar con una canción y quiero que cantemos 440. 440.
Vamos a cantar esta canción 2 veces. Es un corito. So we're going to sing it through twice. Pon tus ojos en Cristo. Vamos a ponernos de pie para cantar esto. Pon tus ojos en Cristo.